Alabe a su Rey, alabe a su Dios que es grande, sublime. Aleluya. Aleluya. Tomen su lugar, hermanos. ¿Cómo están? Bien, bendecidos. ¿Quién estuvo en Alfa el viernes pasado? Que haya sido bendecido, gloria a Dios. Son tiempos de Alfa de reconexión y de gran bendición y edificación para la iglesia, ¿verdad? ¿Y quién estuvo ayer de los matrimonios por aquí? Que levanten la mano, que fueron bendecidos. Gloria a Dios, gracias Oscar y Patti que nos dirigen y nos guían en estos tiempos para trabajar con los matrimonios. ¿Qué creen? A veces uno piensa que llegar al matrimonio hasta esa meta y dices, ya llegué. Y no, empieza un trabajo de mantenimiento en nuestro matrimonio, en nuestra relación, porque hay cosas que hay que darle su manita de gato, ¿verdad? Y a veces tienes que meterte profundamente para que Dios mejore las cosas en nuestra vida. Entonces fue un tiempo de gran bendición. Sala y Elvia nos bendijeron con sus testimonios, con lo que Dios ha hecho. Les voy a compartir el tip que nos diste, hermana. Un tip muy bueno. Dice nuestra hermana Elvia que hay veces que uno está enojado, a veces en el matrimonio uno está sacando chispas, está furioso o incómodo, pero tienes que decirlo, tienes que comentarlo con tu pareja. Y dice la hermanita Elvia, dice, yo aprendí a hacer cartas. Y con esas cartas abro mi corazón. Ahí no me puedo enojar. Ahí no puedo decir cosas que no debo decir. Y con eso le doy a entender a mi esposo cómo me siento ante tal circunstancia. Y es una forma de comunicarme sin enojo, sin ninguna reacción incómoda, ¿verdad? Y te ha bendecido mucho, ¿verdad? Fue un tip que aprendimos ayer. Denle un aplauso a nuestro Dios por la vida de este hermoso matrimonio que llevan ¿cuántos años? 62 años casados. Wow. ¿Quién rompe ese récord aquí? Nadie, ¿verdad? ¿Quién está un poquito más atrás? Bueno, no vino Vivay y el hermano Robert, que nos dijeron que tenían ¿cuántos años? 47. Wow, qué bendición. Y solamente Dios, mis hermanos, algo que aprendimos ayer también es que solamente con Dios podemos tener un matrimonio bendecido, un matrimonio guiado por la presencia de Dios. Y bueno, vayamos a la enseñanza del día de hoy. ¿Alguien quiere en esta mañana pasar de la disciplina de la oración al deleite de su presencia? ¿Alguien dice amén? Y bueno, vamos a nuestra enseñanza. Por ahí me van a ayudar a transmitir el título de la enseñanza, que se llama ¿cómo? ¿Sí la ven ustedes? ¿No? Dice Jorgito que esperemos un momentito. Está haciéndole una carta a su lab para decirle lo que está sintiendo en su corazón. Pero bueno, la enseñanza del día de hoy se llama del deber al deleite. Del deber de la oración, porque sabemos que es una de las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, orar. ¿Sí? Y en una parábola nos anima a orar día y noche, sin cesar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pasamos de esa instrucción, de ese deber de la oración a un deleite? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Y pasar no solamente del deber al deleite, sino al gozo de su presencia. Y voy a pedir por favor que me ayuden, por favor, si tienen sus Biblias listas, al Salmo 1, versículo 2. Si no se los ponen, búsquenlo por favor. Dice la palabra de Dios así, si están listos. Dice, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace
prosperará. Gloria a Dios. ¿Alguien en esta mañana sabe deleitarse en la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Sí se saben deleitar cada vez que escudriñan y analizan y le dicen al Señor: Señor, confróntame, Señor, transfórmame? ¿Y hay alguien en esta mañana que anhela realmente en su corazón que Dios lo bendiga y lo prospere en todo? ¿Sí? ¿Hay alguien? Hoy vamos a aprender cómo podemos deleitarnos en la palabra de Dios y también ver cómo la mano de Dios hace que nuestra vida prospere. Pero déjenme iniciar en esta mañana con una pequeña historia. Había un pianista que lo había contratado una iglesia y le dijeron: necesitamos que rápidamente, en menos de 15 días, te aprendas todas estas alabanzas. Era una iglesia que por alguna situación perdieron a su tecladista y se tenía que ponerse rápido al día con todas las alabanzas. ¿Y qué creen? Todos los días, por contrato, tenía que ensayar 5 horas. 5 horas tenía que estar ensayando. Para algunos esa es su jornada de trabajo, pero para él todos los días tenía que estar. ¿Cómo toca un pianista un teclado? Derechito, ¿verdad? Y con las manos así. ¿Sí? Yo pienso que después de 5 horas estaba así como: tengo manita, no tengo manita, pero la tengo bien desconchavadita, ¿no? Por tantas horas de estar tocando. Y para él, mis hermanos, seguramente era algo muy cansado, muy aburrido estar todos los días 5 horas derechito tocando esos ciertos acordes. Seguramente que cada acorde que hacía le pesaba mucho más que cuando vas al mercado Adolfo López Mateos por todo tu mercado de la semana. ¿Alguien va al mercado por su fruta, su verdura, y vas ahí que se te van saliendo los ojos cargando? Seguramente así estaba el tecladista, tantas horas tocando. Pero ¿qué creen? Cuando empieza a entender el significado del canto y cómo sus acordes le empezaron a ministrar su corazón y su vida, empezó a disfrutarlo. Y cada vez que hacía un acorde, él y su teclado y su piano se volvían uno solo, porque empezó a ver cuál era el propósito de ese canto, de esa alabanza, y empezó a cambiar su vida. Cada día ya no era una pesadumbre, ya cada día ese teclado, ese piano ya no era un piano frío, no, se convirtió en un tiempo de adoración a Dios. Y de la misma manera, queridos hermanos y querida iglesia, tú y yo podemos llegar así: hoy voy a orar, ya me tocó a mi horario de orar. O no sé quién ora en la mañana que dice: ay, Señor, se me va a hacer tarde y mejor al rato oro. No sé a qué hora ores tú, pero hay veces que vamos arrastrando la cobija o vamos arrastrando los pies para ese tiempo de oración. Pero cuando te empiezas a disfrutar y a deleitarte en la oración, empiezas a ser como ese músico, te empiezas a conectar con la presencia de Dios. Y esa pesadumbre, esos tiempos difíciles se empiezan a convertir tiempos cada vez más largos en la presencia del Señor. ¿Quién dice amén? Tú y yo vamos a aprender en esta mañana que nos podemos deleitar en la oración. Amén. Ahora, vayamos al primer punto de esta enseñanza. Tenemos que hacer un diagnóstico. ¿Alguien en su vida ha ido a hacerse unos estudios de laboratorio, verdad? ¿Para qué? Para que le ayuden al médico a darte un buen diagnóstico. ¿Pero qué creen? David, en uno de sus salmos, le canta, le alaba a Dios y le adora a Dios, pidiéndole que le ayude a hacer un diagnóstico de cómo está su vida. Y vayamos al Salmo 139, por favor. Salmo 139, 23, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Fíjense, este salmo habla de que Dios le ayude
a entender qué está pasando en su corazón y que si hubiese algo que no le agrada a Dios, que se lo muestre. ¿Para qué? Para que lo guíe por el camino de la eternidad. Amén. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto orar? ¿A algunos les cuesta orar? A algunos nos cuesta orar. Y si le pidiéramos al Señor que hiciera un diagnóstico, ¿por qué nos cuesta orar? Seguramente nos vamos a encontrar dentro de uno de esos factores y dentro de ese diagnóstico que tenemos sequedad espiritual. ¿Sí saben qué es la sequedad espiritual? Es la falta de hambre de la presencia de Dios en tu vida. Y esa sequedad espiritual, en consecuencia, nos limita a orar, nos limita a tener tiempos de oración. Porque, mis hermanos, a veces la oración se siente como un desierto, porque nuestro corazón está confiando realmente en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades. Y sí, Dios nos da habilidades, nos da talentos, nos da sabiduría en el trabajo, con la familia. Y sí, resolvemos muchas cosas. Y aunque no hayamos orado por esa necesidad, ¿sabes por qué las cosas salen bien? Por la misericordia de Dios. Quizá no tanto porque hemos orado, quizá no tanto porque hemos clamado a Dios, quizá no tanto porque has doblado tus rodillas para orar a Dios. A ver, háganle así. A ver si alguien alcanza, háganle así. ¿Sí alcanzan? ¿Todavía alcanzan algunos? ¿Qué creen? Esas rodillitas también Dios las hizo para que tú y yo nos arrodillemos, nos humillemos ante nuestro Dios. Algunos dicen, pastor, yo pensé que las rodillas eran un termostato, un termómetro de la edad, porque a cierta edad como que ya las rodillas truenan, ya las rodillas me avisan que ya tengo cierta edad. No, hermano, tus rodillitas son para que en humildad y en sometimiento a nuestro Dios nos rindamos a Él. Amén. ¿Sí me siguen? Entonces a veces, mis hermanos, no oramos. ¿Por qué? Porque decimos, yo puedo, no necesito de la oración, no necesito buscar de Dios, he arreglado muchas cosas, soy muy sabio, soy muy preparado. Ese es uno de los problemas de la sequedad espiritual, mis hermanos. Ahora, el verdadero obstáculo de la oración también es otro, mis hermanos, porque no es la falta de tiempo, sino es el sentimiento de autosuficiencia, que decir, yo puedo. Sí, yo puedo. No necesito de nadie. No me vengan a ayudar. No, ni me pongan en lista en sus peticiones de oración. No, yo solito voy a salir adelante de esta enfermedad, de este trabajo, de esta circunstancia. Esa autosuficiencia también nos limita y se vuelve un obstáculo para orar. Confiamos más en nuestras habilidades, más en nuestras capacidades que en lo que Dios puede hacer en nuestra vida. ¿Y qué hacemos de la oración? La pasamos en un segundo, tercero, cuarta prioridad de nuestras vidas. Pero tú y yo, mis hermanos, como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, la oración debe ser una prioridad principal en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Sí me sigue todavía? Mire lo que dice Juan 15, versículo 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, diga conmigo, el que permanece en mí. Dice, y yo en él, ahora diga fuerte, este lleva mucho fruto. El que permanece en quién, en Jesús, va a llevar mucho fruto. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Sin estar conectados a la presencia de Dios, tú y yo nada podemos hacer. Quien comprende esto, mis hermanos, que solamente conectados a esa vid, conectados solamente a Jesús, corremos a la oración y buscamos de Dios en oración, porque sabemos que ahí está su presencia, ahí está la fuente de la vida, ahí está la fuente de sabiduría que nos va a guiar a donde Dios quiere llevarnos. Amén. Y no solamente nos guía en esas peticiones, sino su presencia, y es tiempo de oración te llena de gozo, te llena de su presencia, te llena de paz. Y si estabas pasando algo difícil, complicado, que te había robado la paz, cuando te metes en oración, la paz regresa. La paz regresa a ti.
Bienaventurados los pacificadores. ¿Hay algún pacificador aquí? Bienaventurados los pacificadores, porque saben reconocer cuando algo o alguien les quitó la paz y corren a la presencia de Dios a buscar esa paz y esa estabilidad. Y mis hermanos, quien ora solamente por cumplir un deber es como, porque hay quienes oran, ay, sí, es que tengo que orar. No, cuando oras por cumplir un deber es como pagar una cuota a Dios para decir, bendíceme esta semana, Señor, ya oré por ti. A veces las personas oran a Dios como que le están pagando algo para que les bendiga en la semana. Esa no es la forma en la que tú y yo debemos buscar a nuestro Dios en la oración. Y mire, vayamos a la segunda parte de esta enseñanza, la meditación de la palabra, que es el puente que calienta el corazón. Amén. Si me ayudan, por favor, el Salmo 1, versículo 2, la segunda parte dice así, creo que ya lo habíamos leído, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué es meditar la palabra, mis hermanos? ¿Qué es meditar la palabra? Es estudiarla, es masticarla, es saborearla. Y que pase de aquí y baje acá. Y te llene todo tu ser, toda tu presencia. Meditar, estudiar, escudriñar la palabra. Amén. Miren, ¿alguien sabe quién fue Martín Lutero? ¿Si alguien sabe quién fue Martín Lutero? Uno de los reformadores de la iglesia cristiana. Y este Martín Lutero hizo una expresión que quedó marcada en los libros. Si me ayudan por favor con esta expresión. No sé si lo alcancen a leer, pero van a ver seguramente más la imagen. Fíjense lo que dijo Martín Lutero. Dice, nunca debemos saltar inmediatamente a nuestra lista de peticiones con el corazón frío. O sea, no llegues directamente a tu lista de peticiones si no has calentado tu corazón. Y Martín Lutero lo explicaba de la siguiente manera, dice, es como una fogata. Tú vas a encender una fogata y no llegas y avientas los troncos ahí, pum, 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 pum. No, primero pones hojitas, hojarascas en el centro de la fogata. Quienes hemos hecho fogatas o al menos un asado, Oscar, ¿te acuerdas? Ponemos en medio algo que empiece a calentar el centro, el corazón de la fogata. Y cuando calienta eso, hermanos, esa fogata enciende de manera como tú estás esperando. Pero cuando lo haces preparando tu corazón con la palabra, meditando la palabra, esa oración se vuelve poderosa y Dios empieza a obrar de una manera increíble. ¿Quién dice amén? Los que nos han acompañado los sábados en los tiempos de oración a las 8 de la mañana, los invitamos para aprender a orar, para buscar para buscar a nuestro Dios juntos como iglesia. Pero ¿qué creen? Antes de orar por cada petición, ¿saben qué hacemos? Leemos un versículo. Y ese es nuestro respaldo. Estamos calentando el corazón de esa oración para que el Señor nos guíe. Amén. Ahora, mis hermanos, necesitamos meditar la palabra. ¿Quién dice amén? Necesitamos meditar la palabra. Dile que está a tu lado, necesitamos meditar la palabra para calentar nuestro corazón antes de orar, para que se encienda ese fuego de la oración. Mis hermanos, si me ayudan con la siguiente diapositiva, dice, la oración que deleita siempre es una respuesta a lo que Dios ya nos dijo en su palabra. ¿Qué es esto, pastor? No le entiendo. Todavía como que no sé de qué está hablando. ¿O alguien ya le entendió la primera? Miren, se lo voy a decir así. Nuestro Dios ya habló primero. ¿Sí? Nuestro Dios ya habló primero. Antes de que tú llegaras a la iglesia, antes de que le entregaras tu vida a Cristo, Él ya había hablado primero. ¿Sí?
Por lo tanto, cada vez que tú y yo abrimos esta palabra y oramos a Dios, Él dio un paso antes y Él ya habló primero. Y como Él ya habló primero, lo que tú vas a escuchar son las respuestas de lo que Él ya había hablado antes en ti y en mí. ¿Quién dice amén? Dios ya había estado hablando desde su trono, mi hermano, mi hermana. Ya había estado hablando desde su trono. Y aunque no habíamos escuchado, aunque no habíamos puesto atención, aunque nuestro corazón todavía estaba endurecido, cuando llegamos a su presencia, cuando llegamos a sus caminos, ahora sí empezó una comunicación, un diálogo con nuestro Dios. Amén. Por eso, mis hermanos, si tú y yo oramos sin la palabra de Dios, es como hacer un monólogo. ¿Sí? Si tú oras sin la palabra de Dios, es un monólogo. Nada más estás hablando tú. Pero cuando oras con la palabra de Dios, ya se vuelve una charla, ya se vuelve una plática con tu Dios. Ya empieza una compartir palabras de mis necesidades, palabras de mi gratitud, con palabras de bendición y promesas de Dios que Él te empieza a dar. ¿Quién dice amén? Por eso, mis hermanos, orar con la palabra es conversar con nuestro Creador. Pero ¿qué significa entonces que la oración es una respuesta? Porque muchos ven la oración, mis hermanos, como un intento humano para comunicarnos con el Dios del universo que está muy lejano y que tratamos de que nos escuche. Muchos ven así la oración. Sin embargo, Dios ya rompió el silencio desde hace mucho tiempo. Rompió el silencio para comunicarse con cada uno de nosotros a través de la inspiración de la palabra de Dios. Miren, vean lo que dice el Salmo 1:2. Lo leímos al principio, dice así. Salmo 1, versículo 2, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Quién ha intentado hablar con Dios usando las promesas de Dios? ¿Quién ha intentado orar utilizando esas promesas? Que estás orando, Padre, te pido por mis hijos, Padre, te pido por mis padres. Tu palabra dice y te tomas de las promesas de Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo ya entré a tu reino, Señor, y creo esa palabra, me tomo de ella y yo confío y yo descanso que mis hijos, que mis nietos, y empiezas a orar con la palabra y tomas esa promesa y la haces tuya. Y la crees y ya se volvió en una conversación, porque Dios te da esa promesa y tú te agarras de esa promesa y oras con esa promesa. ¿Sí me siguen? ¿Y qué crees? Cuando tú oras tomándote de la palabra, todo lo que tú hagas, todo lo que tú ores, prosperará, porque estás orando conforme a la voluntad de Dios, no en tu propia voluntad. Amén. Entonces, amada iglesia del Señor, cuando la oración tú la haces o nace desde el miedo, estás tú de un lado y Dios está en el otro lado, y solamente lo que tú estás haciendo, estás queriendo pasar un abismo que no puedes pasar porque estás orando desde el miedo. Pero cuando tú oras en la confianza de quién es Dios para ti, no hay un abismo. Estás entrando a la sala del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que es tu Padre, y que llegas y dices, papá, papito, Padre querido, Abba Padre. ¿Ya vieron la diferencia? De entrar en oración con miedo a entrar conociendo quién es Dios para ti. ¿Quién es Dios para ti? ¿Es tu Padre? Entra con esa confianza. ¿Quién es Dios para ti? ¿Tu Salvador? Entra con esa confianza de que Él es tu Salvador. ¿Quién es Dios para ti? Es la roca fuerte en la cual estás tú parado, y que nada, pase lo que pase, vas a estar firme en la roca de tu salvación. ¿Quién dice amén? Mis hermanos, ya no estamos rogando a ver si Dios o un Dios lejano nos va a escuchar. No, ya no estamos rogando a ver si
Si el Dios del universo que está lejano nos va a escuchar, no. Tu Padre Celestial, nuestro Padre Celestial está en completa conversación contigo y conmigo. Y cada vez que tú oras, esas promesas que tomas de la palabra de Dios se toman de la mano con tus necesidades y se estrechan y te fortalecen y te mantienen firmes, confiados en Él. Amén. Ahora, mis hermanos, la transformación de la petición, como una oración, cómo una petición puede ser transformada, cómo puede pasar de la queja a una expresión de adoración y deleite. Porque hay expresiones, no sé si las he escuchado: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Ay, ya viste lo que está pasando, yo voy todos los domingos a la iglesia. ¿Han escuchado esa oración? Ese clamor, esa queja. O Señor, ¿por qué me quedé sin trabajo? ¿O por qué me robaron? ¿O por qué se metieron a robar a mi casa si yo llevo mis ofrendas y mis diezmos puntualmente? ¿Han hecho o escuchado ese tipo de oraciones? Esas oraciones de clamor, pero falta de confianza en nuestro Dios, como si Dios no tuviera control de nuestras vidas, pero Dios tiene control de todo. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice conmigo? Gracias, Señor, por tener control en mi vida, en mi familia y en lo que más amo. Mis hermanos queridos, el deleite no significa que Dios siempre va a responder nuestras oraciones o a veces nuestros caprichos, porque a veces pensamos que Dios va a responder hasta nuestros caprichos. Cuando tú y yo oramos, hermanos, podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Él sabe qué es lo mejor que nos conviene. Recuerdo que cuando iba en la prepa y estaba muy metido en las artes marciales, un amigo se acercó y me dijo: ¿qué crees? Ya sé qué le voy a pedir de regalo a mi papá para mi cumpleaños. Y yo: ¿qué le vas a pedir? Le digo: una espada de samurái. Yo: ¿una qué? Sí, una espada de samurái. Si alguien sabe cuál es una espada de samurái, es una espada con un filo tal que si usted pudiera poner un cabellito a la luz del sol y hiciera esto con la espada, la cortaría con una facilidad increíble. Y bueno, llegó el cumpleaños de mi amigo, de mi compañero, y ¿qué creen? Su papá no le compró la espada de samurái. ¿Saben por qué? Era demasiado peligrosa. Era demasiado peligrosa, y por amor y por cuidado a su hijo, pues no se la compró. A veces somos tremendos, somos caprichosos, ¿sí o no? A veces no tenemos nada que hacer y hacemos cada cosa. Yo recuerdo de niño, les he platicado que iba de cacería con mi padre siendo un niño, y en unas vacaciones esas que se avientan 2, 3 veces de vacaciones, pues no tenía nada que hacer, y que veo que tenía ahí yo para hacer, no sé si ustedes los llegaron a hacer, que agarraban 3 cerillitos, los juntaban con papel de los cigarros y después le ponía una mechita y los encendía. Bueno, ¿qué creen? Un día que digo: pues yo tengo pólvora. Ay, mis papás tienen unas balas, unos cartuchos, le voy a sacar la pólvora. ¿Y qué creen? Que desarmo una bala. Dije yo: pues vamos a ver si funciona, a lo mejor llevo algo que yo no tengo. Que le prendo tantito a la pólvora, me aventé 4 horas tratando de desarmar la bala y ahí se quemó mi pólvora. Ya no pude hacer mi cohetito. Pero ¿qué creen? Yo de niño bien emocionado, llega mi papá, le digo: papá, ¿qué crees que hice? No te lo vas a imaginar. Le digo a mi papá: desarmé una de tus balas. Mi papá dijo: ¿qué? Sí, papá, mira, y voy por el cartucho y voy por... Se me queda viendo mi papá así con cara de: ¿qué hizo este? ¿Qué creen? Tiempo después, ni balas, ni escopetas, ni cartuchos, ni nada había en mi casa. ¿Por qué creen? Por seguridad y porque mi papá me amaba. Así es Dios. Dios a veces no te concede ciertas cosas. A ver, ¿sí me escuchó? Dios a veces no responde ciertas cosas
A lo mejor no porque te van a hacer daño o porque te van a lastimar, pero quizá porque te va a desviar del propósito de Dios. ¿Sí me sigue? Pero también es importante que tú y yo entendamos que muchas cosas que tú y yo pedimos y que Dios no nos la da, lo hace por nuestra salvación. Lo hace por cuidarnos, por rescatarnos. ¿Quién dice amén? ¿Y quién le da un fuerte aplauso a nuestro Dios por su amor paternal que nos cuida? Uy, porque si nos diera todo lo que le pedimos, hermanos, imagínense que a este amigo le hubieran comprado su espada de samurái, quién sabe a cuántos hubiera mochado. Yo pude haber incendiado mi casa. Pero bueno, mis hermanos, Dios, si me ayudan por favor con la siguiente. Lea conmigo, Dios nos daría exactamente todo lo que pedimos si supiéramos todo lo que Él sabe. O al revés, si supiéramos todo lo que Dios sabe, pediríamos de manera correcta. ¿Sí? Queridos hermanos, descansemos en eso, descansemos en que tenemos un Padre amoroso que siempre nos va a dar lo que más nos conviene y mucho más y mucho mejor de lo que nos conviene, amén. Porque a veces pasamos noches, Señor, ¿por qué esta relación terminó? Señor, ¿por qué se cerró esta puerta que se estaba abriendo y que me iba a bendecir? ¿O por qué se vino este negocio abajo? Ya había invertido. Y estamos rogando, estamos clamando a Dios. Inclusive esas oraciones suenan como reclamo a nuestro Dios, pero el Espíritu Santo nos recuerda que Dios tiene algo mejor para nosotros. ¿Quién dice amén? Cuando Dios no responde algo, no es que Dios no te escuche. Cuando Dios no te responde algo, no es que Dios no te escuche, es que Dios te ama tanto que tiene paciencia y que te va a ir mostrando por dónde está su voluntad. Amén. ¿Quién sabe que Dios lo ama? ¿Quién tiene esa certeza en su corazón que Dios lo ama? A veces Dios guarda silencio porque lo que estamos pidiendo está fuera de lugar o no es el tiempo de Dios. Amén. Mis hermanos, si tú pudieras en un instante, sí, porque no necesitas mucho tiempo, si tú pudieras en un instante sentarte en el trono de Dios y ver el futuro, saltarías inmediatamente y te postrarías y dirías, gracias Señor, porque eso que te estaba pidiendo no era bueno para mí, muchas gracias Señor. Eso haríamos si tú y yo pudiéramos ver a través de los ojos de Dios el futuro. Entenderíamos por qué muchas oraciones no fueron respondidas. Amén. Ahora, mis hermanos, ojo en esto. Recuerden lo siguiente, ya les dije, si Dios no responde o si Dios está en silencio, no es rechazo, es nuestra salvación. Dios nos está guardando, así que alégrese, dígale al que está a su lado, alégrate, porque Él tiene algo mejor para ti. Dígale al que está a su lado, alégrate, porque Dios tiene algo mejor para ti. Amén. Ahora, mis hermanos, primera de Juan 5:14 dice así la palabra de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Él nos oye. Si tú y yo pedimos algo a Dios conforme a su voluntad, dice que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos solicitado. Y ahí viene la clave, mis hermanos. Conocer la voluntad de Dios es para que tus peticiones sean alineadas y para que tú tengas respuesta en ellas. Y mire, el legalismo de pensar que si Dios no me está escuchando, es pensar que porque estás en pecado. ¿Sí? ¿Sí lo ha escuchado? Es que está orando, pues has de estar en pecado, hermano. ¿Sí?
Muchos de manera legalista piensan que una oración que Dios no ha respondido es porque alguien está en pecado. ¿Sí? O si no te dicen, no, es que no tienes suficiente fe. No, necesitas meterle más fe. No, mis hermanos. La gracia de Dios te asegura que en todo momento tu Dios, tu Padre te está escuchando. Y Él te está dando. Y Él te está respondiendo conforme a lo que te bendice, conforme a lo que está, conforme a los propósitos de Dios. Porque su gracia de Dios, mis hermanos, es grande. Es grande su gracia de Dios. Y Él nos da conforme a su voluntad. Amén. Ahora, mis hermanos, el deleite de orar en la presencia de Dios. Si me ayudan, chicos, con la siguiente imagen. ¿Alguien ubica qué es eso? ¿Sí ubican eso? Son los sacerdotes que están en el lugar santo y está el velo para llevar el cordero que va a ser sacrificado para poner en paz al pueblo de Dios con el rey. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a ver o más o menos? ¿Pero qué creen? Nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra, cuando Él murió en la cruz del Calvario, dice el libro de Mateo que tembló en la tierra. Y no solamente tembló en la tierra, sino que ese velo le pasó lo siguiente. Si me ayudan, chicos, ese velo se rasgó. Antes, mis hermanos, solamente los sacerdotes eran los intermediarios entre el pueblo y con Dios. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ese velo se rasgó. Y a partir de ahora, tú y yo, a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, tenemos el acceso directo a la presencia de Dios. Y nos podemos acercar confiadamente con ese derecho de legal de poderle decir también, Abba Padre, papito, papito querido. Esa es la gran bendición que tenemos tú y yo al ser hijos de Dios. Amén. Ahora, le invito a que cierre sus ojos ahí en su lugar. Ahí en su lugar, cierre sus ojos. Quiero que medite lo siguiente. Cuando tú oras al Señor, cuando tú te arrodillas en la esquina de tu casa, de tu cama, o en algún lugar en especial que has dedicado para orar, o inclusive cuando oras en tu oficina, llegando a trabajar, es el lugar especial que tú ya has dedicado para orar a Dios. Algunos a veces por las prisas vamos orando en el coche, en la ruta. Piensa en ese lugar donde tú oras a Dios. Déjame decirte algo. Cada vez que oras a tu Padre Celestial, no estás orando ni tocando la puerta de un juez severo, esperando a ver si te atiende. Estás entrando en la presencia de quien te anhela con todo su corazón desde antes de la fundación del mundo. Cada vez que tú te arrodillas, cada vez que tú inclinas tu rostro, cada vez que te quieres conectar con tu Padre Celestial, Él ya anhelaba estar contigo. Mi hermano, mi hermana, Jesús ganó el derecho legal con el Dios del universo para que tú y yo podamos decirle a Dios, Abba Padre, papito querido, papito amado. Y esos instantes de oración borran toda culpa, borran todo sentimiento que te aleja de la presencia de Dios, y se empieza a encender el gozo en tu corazón y empiezas a tomarte de las promesas de Dios.
Querida iglesia, ahí con tus ojos cerrados en tu lugar, escucha esto. Es tiempo de pasar de tiempos de oración como un deber a un tiempo de oración como un deleite en su presencia. Ahí en su lugar, dígale: gracias, Señor, porque no es por mí, no es por mis buenas obras, es por la sangre de tu Hijo, que me ha invadido, que me ha llenado y que me hace santo ante la presencia del Padre. No son mis buenas obras, son las obras del varón justo, del varón perfecto y sin mancha, de tu Hijo Jesús. Le invito a que se ponga de pie, hermanos, y con ese espíritu de adoración empiece a meditar, empiece a pensar que esos tiempos de deber por la oración deben de pasar a deleites en la presencia de Dios, y que tomados de su palabra enciendes el fuego en tu corazón para que esa oración se vuelva una oración de poder, de fuego, de su presencia en nuestras vidas. Ahí en su lugar, dígale al Señor: Señor, ya no quiero orar por orar, ya no quiero orar como vanas de repeticiones. Quiero orar porque sé quién eres tú y que eres mi Padre, y que aunque a veces pido cosas que no te agradan, tú eres paciente para solamente darme lo que me conviene y lo que te agrada y lo que va a llevarme al cumplimiento de tus promesas. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque voy a pasar a tiempos de deleite a tu lado. Adoremos juntos, iglesia. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? Vamos a construir una habitación que sea un santuario para ti. Soberano Creador, en luz inalcanzable tú estás. Formaste todo con tu voz, el universo en tus manos está. ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas
espacio para ti. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar. Si me ayudan a poner en la siguiente imagen, chicos, por favor. ¿Alguien sabe qué es un farero? ¿Sí? ¿Saben qué es un farero? El que trabaja en los faros, poniéndole aceite, limpiando los cristales de una luz que va a alumbrar a los barcos. Este es un faro. Los faros pueden llegar a medir hasta 60 metros. Y un farero, ahorita ya hay luz, pero un farero de hace muchos años tenía que subir todos los escalones cargando garrafas de aceite y subirlas hasta arriba para que la llama no se apagara y estuviera siempre encendida. Porque habían días que podían estar muy nublados, así como se ve en la imagen. No sé si alcanzan a ver a lo lejos el barco que se está acercando. El faro tiene el propósito que los barcos vean la luz y no se acerquen a ciertos puntos que pueden provocar que el barco encalle, que el barco se atore, se hunda entre la tierra, entre las piedras. Y este farero del que les quiero hablar era un farero joven, iniciaba estas labores y cada vez que tenía que llevar esa garrafa de aceite iba renegando a su trabajo. Estaba solo, no tenía compañía, era una labor solitaria y tenía que estar subiendo garrafas de aceite para poder mantener esa llama, hasta que un día, en una noche fría, donde el frío te calaba hasta los huesos, empezó a oír a un barco que se acercaba, pero era tanta la neblina que dijo: ese barco va a encallar. ¿Y qué creen? Ese barco encalló y se empezó a hundir. Pero era al ver lo que estaba pasando, le echó más aceite a esa luz que alumbraba para que lograran ver las personas hacia dónde tenían que correr. Y salió corriendo, bajó corriendo, tomó una lancha y empezó a ayudar a las familias a que se salvaran. Salvó a muchas familias, y al ver el rostro de las personas que le agradecían que lo habían salvado, él pudo comprender y entender que su labor no era en vano. De la misma manera, querida iglesia, aunque a veces pienses que la oración no tiene sentido, que la oración puede ser aburrida, así como ese farero que entendió el propósito de su labor, cada día sabía que cada gota era vital, cada
gota de aceite era vital y que podía salvar vidas.